Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos otra vez a través de este medio, deseándoles lo mejor y pues solo lo mejor así sea. Vamos a continuar hoy nuestro estudio de Sagrada Escritura en el Evangelio según San Mateo. Estamos ya en la semana número 19 del tiempo ordinario, hoy es día 12 de agosto y bueno, pues vamos a comenzar con nuestra oración. Como lo hemos venido diciendo, la oración es fundamental en la vida del cristiano porque es el vehículo por el cual nosotros podemos acercarnos a Dios a través pues de la oración. En esta oración, naturalmente, pedimos al Señor perdón por todas aquellas faltas que hayamos cometido de manera voluntaria o involuntariamente. Al mismo tiempo le pedimos al Señor su gracia para que nos asista con su Espíritu Santo y nosotros podamos entender, comprender cada una de las clases que hemos venido desarrollando a lo largo de estos días, con la única finalidad de sumarnos al proyecto salvífico que Él tiene para con cada uno de nosotros. Bien, la liturgia de las horas en esta oración vespertina nos recomienda la siguiente. Decimos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegue a tus oídos, Señor, la voz suplicante de tu Iglesia, a fin de que, conseguido el perdón de nuestros pecados, con tu ayuda, podamos dedicarnos a tu servicio y vivamos confiados en tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bien, pues vamos a comenzar nuestra clase. Yo les invito que vayamos a nuestro manual de San Mateo, porque ese es el estudio que estamos llevando a cabo. En este Evangelio de San Mateo, en la página, rápidamente, vamos a la página donde está la estructura del Evangelio, sería en la página 14, página 14. En la página 14 de nuestro manual, en esta parte donde dice estructura basada en los 5 discursos. Ya habíamos dicho al principio de este estudio que en una introducción extensa que hicimos al Evangelio de Mateo, que a fin de cuentas lo que tenemos aquí pues son propuestas de varios exégetas, de varios especialistas con relación a la estructura interna del Evangelio de Mateo. Y probablemente haya varias opciones. Sin embargo, la que nos propone aquí nuestro manual es esta. Dice una estructura basada en los 5 discursos. Estoy en la página 14. Dice nuestro manual, el autor que más ha influido en la investigación sobre la estructura del Evangelio de Mateo es B. W. Bacon. Se llama Benjamin Wisner Bacon. Este dice, considera que Mateo depende de Marcos y Q. Yo creo que para estas alturas tú ya estás familiarizado con esa letra Q. Repito, este especialista, que es un teólogo protestante del siglo pasado, considera que Mateo depende de Marcos y de la llamada fuente Q, pero hace una estructura totalmente diferente y propia. El dato de partida y fundamental es la existencia de 5 discursos. Concluye que Mateo consta de 5 libros, cada uno de los cuales comporta una sección narrativa seguida de un discurso, que concluye con la frase estereotipada "y sucedió cuando Jesús terminó estas palabras". Esto lo encontramos, por ejemplo, si gustas anotar por ahí, y si tú abres tu Biblia, vamos a abrir nuestra Biblia rápidamente y vamos al capítulo 7, Evangelio de Mateo. Vamos al capítulo número 7, aquí está. Fíjate cómo concluye. Mateo 7:28 dice, cuando Jesús terminó este discurso, la gente se quedó admirada de su enseñanza. Ahí se supone que está terminando un discurso. Y luego también, si vamos al capítulo 11, versículo 1, cuando Jesús acabó de dar
estas instrucciones a sus 12 discípulos. O sea, ahí termina otro discurso. Y luego si vamos al capítulo número 13, versículo 53, dice, cuando Jesús acabó de contar estas parábolas, partió de allí. O sea, ese es otro discurso, ya van 3. Y luego nos vamos al capítulo 19, versículo 1. Cuando Jesús terminó este discurso, salió de Galilea y se dirigió a la región de Judea, a la otra orilla del Jordán. Ahí termina el cuarto discurso. Y por último nos vamos al capítulo 26. En el capítulo 26, versículo 1, cuando terminó Jesús todos estos discursos, dijo a sus discípulos. Y ahí prácticamente tenemos pues los llamados 5 discursos. Esto lo estoy leyendo en la página 15, en el primer párrafo de tu manual. Bien, a este cuerpo el evangelista añadió un preámbulo y por supuesto un epílogo. El preámbulo sería el capítulo 1 al capítulo 2 y por último el capítulo 26, versículo 2 hasta el capítulo 28. Entonces, entre el capítulo 1 y el capítulo 2 hasta el capítulo 26, versículo 2 y capítulo 28, los primeros 2 capítulos serían prácticamente lo que es el preámbulo y los últimos 2 capítulos de Mateo serían el epílogo. Entre estos 2 bloquecitos, por así decirlo, dentro hay 5 discursos, 5 libros, como también se les llama. Dice el segundo parrafito, con eso termino, dice, Mateo imita la estructura del Pentateuco, en el que según Bacon, cada uno de los 5 libros contiene una narrativa que describe las obras poderosas de Dios, seguida de un discurso de tipo legal. Y aquí tenemos ya la estructura, por eso viene el preámbulo, capítulo 1 y 2, el epílogo, capítulo 26, capítulo 28, y entre estos tenemos el libro primero, libro segundo, libro tercero, libro cuarto y libro quinto. Por lo tanto, lo que hoy nosotros vamos a comenzar a estudiar es precisamente lo que es el libro primero. Esto es lo que vamos a empezar a estudiar, el libro primero. Nosotros ya estudiamos el inciso A, que es la introducción narrativa. Nosotros ya estudiamos el capítulo 3 y el capítulo 4 de Mateo. También el capítulo 1 y capítulo 2. Pero ahora nos vamos a adentrar al capítulo 5 y al capítulo 7, que es prácticamente el primer discurso. Lo que nosotros conocemos como el Sermón de la Montaña. Ese es el primer discurso que nos presenta el autor del Evangelio de Mateo. Ahora, a todo esto, desde el capítulo número 3 hasta el capítulo 7, si te diste cuenta, pues es un tema central que es sobre el discipulado. Sobre el discipulado. Eso es el contenido del primer bloque prácticamente del Evangelio de Mateo. Ahora bien, volviendo a nuestro manual, para mí es muy importante que nosotros vayamos prácticamente a la página 8, a la página 6, perdón. En la página 6, en el inciso C, nosotros tenemos aquí en el inciso C, ¿quiénes son los destinatarios del Evangelio? Y luego tenemos, aquí abajito dice, los destinatarios del Evangelio, una comunidad en conflicto con el judaísmo. Eso ya lo estudiamos. Tenemos otra, una comunidad que busca un modelo en el grupo de los discípulos y en las palabras de Jesús. Voy a leer este apartado para poder entender lo que vamos a ver en el capítulo 5 y 7 de Mateo. Repito, página 7, una comunidad que busca un modelo en el grupo de los discípulos y en las palabras de Jesús. ¿Qué dice nuestro manual? Página número 8, al principio, dice, ¿cómo era esta comunidad
que se afirma con tal vigor frente al judaísmo y que vive abierta a los no judíos? ¿Cómo estaba organizada? ¿Cuáles eran sus preocupaciones? Primer párrafo dice: hay algunos datos del Evangelio que ayudan a responder a estas preguntas, aunque sea de forma incompleta. Por un lado, la insistencia en el grupo de los discípulos y por otro, la tendencia a organizar las enseñanzas de Jesús en composiciones ordenadas que tienen un marcado carácter catequético. Si Mateo acentúa estos dos aspectos es precisamente porque intenta responder a la situación concreta de su comunidad, y esta situación puede ser descrita como la de un grupo que está en proceso de consolidación y que por ello necesita de modelos. En este caso, los modelos que necesita la comunidad a la que se dirige Mateo van a ser los discípulos. Pero aparte de modelos, también se necesitan criterios. ¿Cuáles van a ser estos criterios que va a exponer el autor sagrado del Evangelio de Mateo? Las enseñanzas de Jesús. Bien, continúa en el siguiente párrafo. En una lectura ingenua del Evangelio, puede parecer que Mateo ha tratado de reflejar solo una visión histórica de los discípulos que siguieron a Jesús. Pero con una mirada más penetrante, se puede descubrir fácilmente que el comportamiento de estos refleja también la situación de la comunidad que el autor tiene delante. Lo mismo ocurre con la presentación de Jesús. Dice: se trata de una figura del pasado que desempeñó una función única en la historia de la salvación, pero al mismo tiempo es el Señor resucitado que está presente en la comunidad. Los discípulos son ciertamente figuras históricas del pasado, pero al mismo tiempo reflejan en muchos de sus rasgos la situación de la comunidad posterior. A través de ellos, es decir, a través de los discípulos, Mateo propone un modelo de creyente y de comunidad. El creyente, el discípulo, es el que entra en relación con el Jesús terreno y descubre cómo aquellos que le acompañaban, las exigencias que le llevan consigo a seguirle. Bueno, ¿qué quiero decir aquí con esto que acabo de leer? Que nosotros, para poder entender el sermón de la montaña, que es desde el capítulo 5 al capítulo 7, no tenemos que perder de vista quiénes son los destinatarios del Evangelio de Mateo. Y el Evangelio de Mateo, podríamos decir de una manera muy sencilla, que tiene dos grupos a los que se dirige. Un grupo, mayoritariamente diríamos, son judíos que viven en Palestina, judíos que viven fuera de Palestina. Ese es un grupo. El otro grupo son paganos. Son aquellos griegos, romanos, egipcios, sirios, que de alguna manera están aceptando a Jesús como su único Salvador. Por lo tanto, estos dos grupos son los destinatarios del Evangelio de Mateo. Ahora, esta comunidad, que es una comunidad cristiana primitiva y que va en un proceso de crecimiento, evidentemente le tocó vivir una situación un tanto hostil, ya que, como lo hemos visto y como lo testimonian varios escritos, el cristianismo para irse fraguando le costó mucho. Incluso pues nosotros podemos ver alguna película o leer algún documento y nos daremos cuenta de qué manera estos primeros cristianos sufrieron precisamente por el simple hecho de abrazar el cristianismo. Esto es algo que pertenece pues a la historia del cristianismo. Pero además, otro problema que se tenía en la comunidad a la que se dirige Mateo era el conformismo. Era, vamos a decirlo así, la falta de compromiso, la falta de querer ayudar a las demás personas. En fin,
O sea, toma en cuenta que todas estas personas que configuran aquella comunidad cristiana primitiva del Evangelio de Mateo, pues no dejan de ser personas comunes que de cierta manera les cuesta mucho trabajo irse adaptando al nuevo modelo de fe que se les está proponiendo. Por esta razón, Mateo, en el primer discurso, que nosotros le llamamos el Sermón de la Montaña, encontramos prácticamente lo que es la carta magna del cristiano, tanto antiguo como nuevo, porque la palabra de Dios pues tiene esa vitalidad que es actual. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar en este capítulo 5, 6 y 7, prácticamente es una exposición programática de el qué hacer como cristianos, del cómo adherirnos a este proyecto que Jesús nos viene a ofrecer del cristianismo. Esto es lo que nos vamos a encontrar pues en este capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, que como título lleva el Sermón de la Montaña. Bueno, esto nada más para contextualizar lo que vamos a estudiar. Vamos rápidamente al Evangelio y vamos a buscar el capítulo 5 de Mateo, ¿sí? Y bueno, pues lo que nos vamos a encontrar inmediatamente pues es una pequeña introducción, que será el capítulo 5, versículos del 1 al 2. Ahí tenemos una pequeña introducción que nos dice: al ver tanta gente, Jesús subió a la montaña, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Entonces comenzó a enseñarles con estas palabras. Vemos ahí entonces prácticamente el don de mando de parte de Jesús, donde pues aquí el autor sagrado, a la manera de los grandes discursos del Antiguo Testamento, y tomando en consideración pues que siempre la montaña o el monte se ha considerado como el lugar propicio para el encuentro con Dios, así vemos a este Jesús que sube a la montaña. Este es un lugar de peregrinación para los que hemos tenido esa oportunidad de ir a Tierra Santa, donde pues nosotros ahí meditamos este pasaje bíblico, el Sermón del Monte. Claro que es una experiencia maravillosa, es una experiencia religiosa estar en estos lugares sagrados y bueno, remontarnos a aquel momento en que Jesús proclamó este discurso que nosotros estamos estudiando. Pero repito, no nos perdamos. El autor sagrado está desarrollando aquí una idea. ¿Cuál es esa idea? Cómo ser un discípulo de Jesús, cómo ser un verdadero seguidor de Jesús. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos la buena voluntad de seguirle, pero a la hora del compromiso nos quedamos a medio camino. Entonces, esto es muy natural porque le sucedió a los primeros cristianos, como le pasó a los cristianos posteriores y como nos pasa a nosotros y como seguirá pasando para todo aquel que quiera seguir a Cristo. Evidentemente va a llegar un punto en el que nos vamos a quedar a la mitad del camino. Por eso el autor sagrado, preocupado por esa actitud ambivalente de parte de sus destinatarios, les está proponiendo: el seguimiento a Jesús tiene ciertas implicaciones, el seguimiento a Jesús requiere ciertos ajustes, el seguimiento a Jesús requiere ciertos cambios, el seguimiento a Jesús requiere incluso ir contra uno mismo. Eso lo vimos, por ejemplo, en el capítulo 1 de Mateo, en el nacimiento de Jesús. Vimos cómo ese hombre llamado José, un hombre justo que nos presenta el Evangelio de Mateo, fue capaz de ir en contra de sus propias convicciones para seguir un proyecto divino. No es un proyecto humano, es el proyecto de Dios. Así pues, para nosotros, ahora lectores del Evangelio de Mateo, tenemos la misma implicación. Definitivamente tenemos que dejar algo para poder seguirle los pasos a Jesús, para seguirle el ritmo a Jesús. Esto es lo que vamos a ver en estas 9 bienaventuranzas, en las que pues de alguna manera se nos está proponiendo, porque esto es el Evangelio, es una propuesta para que nosotros en algún momento dado podamos entender, podamos asimilar, podamos comprender cuáles son los cambios que tengo que realizar en mi vida, cuáles son los cambios que tengo que ver en mi comunidad, en mi ciudad, para poder manifestar, para poder testimoniar
el llamado reino de los cielos que menciona Mateo. A diferencia de Marcos, que habla del reino de Dios, Mateo habla del reino de los cielos. Así pues, nosotros, si prestamos atención a cada una de estas perícopas, que son varias, varias perícopas que vamos a estudiar y las vamos aterrizando, pues tendremos los elementos necesarios para cambiar nuestra actitud y poder, como le dijo Mateo en su momento a Jesús, podamos seguirle en este proceso. Bien, vamos entonces al capítulo 5, a la primera bienaventuranza, capítulo 5, versículo número 4. Dice nuestra Biblia: dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los afligidos, porque Dios los consolará. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque Dios los saciará. Dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que construyen la paz, porque Dios los llamará sus hijos. En estas primeras 8 bienaventuranzas, evidentemente hay un tema de fondo. Si partimos de la primera, que dice: dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo creo que más de alguna vez lo he explicado, pero conviene recordarlo, que el pobre de espíritu, podríamos nosotros pensar que se refiere a aquel que está pobre materialmente hablando, y no es la intención del autor, por supuesto. Cuando el autor habla de pobre de espíritu, se está refiriendo a aquellos y aquellas que de alguna manera, sobre todas las cosas, primero está Dios, hacer la voluntad de Dios. Esto lo dirá el mismo Evangelio, pero en el capítulo 7, versículo 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquel pobre en el espíritu no es pobre en el sentido material, sino aquel que está dispuesto, ¿sí?, aquel que está totalmente de acuerdo en hacer la voluntad de Dios, aquel que quiere someterse a hacer lo que Dios le pide. No le exige, le pide de manera voluntaria modificar, cambiar, quitar, etc. Entonces, yo creo que ya desde aquí nosotros vamos entendiendo cuál fue la intención del autor. Quiere decir que entonces algunos de sus destinatarios o la iglesia a la que él se dirige muy probablemente no estaba de acuerdo con estos cambios. Probablemente decían: bueno, pues es muy bonito seguir a Jesús, pero yo quiero seguir con mi vida antigua. Y el autor sagrado del Evangelio de Mateo ve que esto no es conveniente, o que esto no pertenece al auténtico cristianismo que él experimentó, por supuesto. No pierdas de vista que cada uno de los autores de los evangelios, sin lugar a dudas, es alguien que cree en Jesús. Es alguien que ya aceptó a Jesús como su único y verdadero Salvador. Por lo tanto, el que ha experimentado esa salvación quiere que también los demás la experimenten. Y para ello hay una condicionante enorme: someterte a la voluntad de Dios. La segunda dice: dichosos los afligidos, porque Dios los consolará. Es cierto que en aquella época, como en la nuestra, hay gente que está muy dolida, hay gente que está muy lastimada. Eso es un hecho innegable. Pero bueno, la promesa es de que tarde o temprano para todos ellos verán la luz, para todos ellos de alguna manera encontrarán la paz que tanto anhelamos. Ahora bien, esa paz que tanto anhelamos, ese consuelo que tanto aspiramos, nunca se va a obtener si nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios. Esto es a lo mejor un poco complejo para entender, pero nosotros
pronto podemos caer en la idea absurda de que yo voy a ser feliz hasta que pase cierto acontecimiento en mi vida. Y esto no es así. Esto es como querer obligar a Dios que cumpla algo que yo deseo. Y esto no funciona así. Si la primera bienaventuranza dice, dichosos los pobres en el espíritu, es decir, dichosos aquellos que se someten a la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos, la segunda bienaventuranza va en esa misma línea. El autor sagrado quiere imprimir en la mente y en el corazón de sus destinatarios que una persona que se abandona a la voluntad de Dios es una persona que incluso en la aflicción encontrará a Dios también. No nada más lo vamos a encontrar en las cosas buenas que nos pasan, también lo vamos a encontrar en los acontecimientos contrarios que vamos experimentando. También se puede encontrar a Dios. Dice la tercera, dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Esta tercera con la primera va hilvanada, porque también habla de una humildad. Aquellos que de alguna manera se consideran ante Dios totalmente pecadores y son capaces de reconocer en Él ese poder de sacarlos, de sanarlos. El Evangelio que acabamos de escuchar hace poco, si no me equivoco, pues fue este domingo pasado, ¿verdad? En el que prácticamente Jesús manda a sus discípulos que se adelanten y después los va a encontrar precisamente en el mar de Galilea y Jesús camina por las aguas. Evidentemente ahí pues estamos ante una narración cristológica, por supuesto, pero el autor sagrado tiene perfectamente bien en mente cuál es la finalidad de esa narración. Demostrar que Jesús está por encima del inframundo. Y luego vemos a un Pedro que va a acercarse a él, pero llega un momento en que titubea y esto le provoca precisamente ese hundimiento. Y bueno, las palabras de Pedro, que pueden ser las palabras de la comunidad a la que se dirige Mateo, es: Señor, sálvame. Y entonces Jesús le tiende la mano y lo saca a la superficie. Su primera reacción de Jesús es: porque has dudado. En ese sentido, en ese orden de ideas, es cierto que la comunidad cristiana de antiguo, como la comunidad cristiana moderna, es decir, nosotros, también vamos a pasar por un mar, prácticamente un mar totalmente bravo, un mar, vamos a decirlo así, profundo, que amenaza con hundirnos, con tragarnos, podríamos decirlo así. Pero lo que pretende aquí el autor sagrado es denostar que Jesús tiene poder para rescatarnos. Por muy profundo que sea ese problema, Él podrá entonces sacarnos a flote. La siguiente bienaventuranza que dice: dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque Dios los saciará. Hacer la voluntad de Dios tiene implicaciones que para otros no va a ser muy agradable. Por ejemplo, el cambio de vida. Si ya dijimos que entonces aquel que es pobre de espíritu es aquel que de alguna manera se somete a la voluntad divina, pues habrá quienes de pronto no estén totalmente de acuerdo con nuestro cambio de actitud. Y bueno, por esa sencilla razón vamos a ser etiquetados, vamos a ser injuriados, vamos a ser criticados posiblemente. Pero hay la promesa de que seremos felices, seremos recompensados si nosotros en la medida que podamos tratamos de imitar a Jesús en sus acciones sobre todo. La siguiente dice: dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Esto es algo que probablemente a la comunidad cristiana de aquella época le estaba fallando. Y no digo con esto que la comunidad cristiana de hoy no le esté fallando. De pronto hablamos y damos consejos de que sí, tienes que perdonar, tienes que ser misericordioso con los demás. Todos esos consejos los decimos de sobra. Pero cuando nos toca a nosotros precisamente perdonar o ser misericordiosos,
es totalmente distinto. Ahí ya tenemos un pero. Es que sí, pero, es que sí, pero, o sea, esto ya es una incongruencia. La comunidad cristiana a la que se dirige definitivamente el Evangelio de Mateo era una comunidad cristiana que estaba muy probablemente presentando esta malsana actitud, ¿no? En la que no querían entre ellos a lo mejor perdonarse o convivir. Y es por eso que Mateo insiste aquí, dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. La siguiente bienaventuranza dice, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Fíjate cómo cada una de estas bienaventuranzas van como hilvanadas, una tras otra. En esta bienaventuranza nos dice que dichosos los que son limpios de corazón. Una persona que se somete a la voluntad de Dios, diríamos que entonces es una persona que está en ese proceso de purificación de su corazón. Y una persona que ya está en ese proceso de purificación del corazón es una persona que puede relacionarse de una manera tal con Dios, a diferencia de aquel que todavía no ha llegado a ese nivel. Ejemplo, la Iglesia Cristiana Católica nos presenta todo un santoral, tanto de hombres como mujeres. Estas personas, sin lugar a dudas, que existieron porque no fueron extraterrestres, estas personas que existieron históricamente hablando, porque estoy hablando, por ejemplo, de un San Juan Pablo II, o estoy hablando de un San Juan Bosco, o estoy hablando de una Santa Rita de Casia, en fin, todas estas personas que nosotros hoy cariñosamente llamamos santos y santas, sin lugar a dudas llegaron a ese nivel, ser puros de corazón, y eso les permitió entrar en esa relación con Dios. Ahora, ¿esto es imposible? Por supuesto que no. Esto es posible, pero en la medida que tú entres en esa relación con Dios, en la medida que tú reconozcas tu indigencia espiritual y en la medida que tú reconozcas que tienes un Dios que además de ser poderoso y misericordioso, te ama, nos ama. En ese sentido, si nosotros nos atenemos a todos esos calificativos que Dios tiene, pues en esa medida nosotros también podremos llegar a tener un corazón puro y entonces podremos relacionarnos con Dios. El autor sagrado está utilizando una metáfora, ¿verdad? Porque dice, ellos verán a Dios. Evidentemente, la Sagrada Escritura dice que nadie puede ver a Dios, pero eso es una metáfora. Aquí debemos de entender relacionarse con Dios. Relacionarse con Dios es conocer a Dios. Y la siguiente dice, dichosos los que construyen la paz, porque Dios los llamará sus hijos. El cristianismo debe de tener una característica muy particular, como otras más que tiene, la caridad, el desprendimiento, la sencillez, la humildad, en fin. El cristianismo, otra característica que debe de considerar y que es muy importante, es el hacedor de paz. ¿Por qué? Porque nosotros como discípulos tenemos al Maestro. Jesús jamás optó por la violencia, Jesús jamás optó por la venganza. Lo tenemos para muestra como ejemplo en la crucifixión misma. Jesús dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O incluso antes, ¿no? Cuando Pedro desenfunda la espada y le da a un romano que en el Evangelio aparece, se identifica como Malco, ¿no? En una de las revelaciones de una mística, y que Jesús reprende a Pedro de manera inmediata y le dice, guarda la espada, ¿que acaso yo no puedo solicitarle a mi Padre 12 legiones de ángeles? O sea, el número es exagerado, pero es una muestra de que Jesús jamás optó por la venganza, Jesús jamás optó por la violencia, Jesús optó en todo momento por el amor, por la caridad, por la fraternidad, por la concordia. Así pues, aquel que es pobre de espíritu, aquel que es humilde, aquel que se
afana por hacer la voluntad de Dios, aquel que es misericordioso, aquel que es limpio de corazón, también tiene la capacidad de decirle no a la violencia, de decirle no a la venganza. Y en la medida que nosotros entendamos esto, pues entonces dice, seremos llamados hijos o hijas de Dios. Pues vaya tarea que tenemos para entender estas bienaventuranzas. Ya me imagino yo que aquellos primeros oyentes del Evangelio de Mateo debieron de haber quedado avergonzados por sus actitudes nocivas que tenían al leer lo que yo les vuelvo a repetir, como se le conoce a esto, como la carta magna del cristianismo, ¿verdad? Al ir leyendo cada una de estas, comprendieron para sus adentros los cambios, las modificaciones que tenía que hacer cada uno de ellos. Y bueno, la siguiente bienaventuranza que encontramos en el versículo 10, dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Es muy similar a la que ya habíamos leído en el versículo 6, porque va en la misma línea, hacer la voluntad de Dios. Podríamos entenderlo de una manera más sencilla. Hacer la voluntad de Dios es buscar nuestra propia santificación. Buscar nuestra propia santificación, repito, podrá haber alguien que no esté de acuerdo con ello, podrá haber alguien que no le agrade que yo cambie, sino que quiere que yo siga con esa misma vida, una vida a lo mejor de indiferencia, de egoísmo. Pues esto no checa con el cristianismo que nos propone Jesús. Si estás prestando atención a cada una de estas bienaventuranzas, te darás cuenta pues que la propuesta que nos hace el autor del Evangelio de Mateo para algunos no es nada fácil, Para otros posiblemente ya la superaron y vaya que sí, porque hoy podemos llamarles santos o santas. Hasta aquí voy a dejarle porque voy al manual. Vamos a nuestro manual, a la página 9. Dice, una comunidad con un estilo propio. Lo que dice aquí, voy a leer este párrafo. Dice, en resumen, podemos decir que la comunidad en que nació este evangelio poseía una gran vitalidad y había tenido que afianzarse frente a un ambiente que le era hostil. Los enfrentamientos con el judaísmo farisaico obligaron a aquellos primeros discípulos a profundizar en su propia identidad. Su reacción fue volver la vista hacia Jesús y recordar su ejemplo y sus enseñanzas. También se detuvieron a contemplar el ejemplo del grupo de los discípulos que habían vivido cerca de él y eran, de algún modo, el modelo de lo que tenía que ser la comunidad cristiana. Es una comunidad ya asentada y con cierta organización, pero no olvida nunca la itinerancia y el desprendimiento de Jesús. Es más, se siente cautivada por este estilo de vida que ve encarnado en los profetas de su comunidad. En aquella situación histórica concreta, supieron comprender el proyecto de Jesús y poner en práctica su estilo de vida de una forma propia, distinta en muchos aspectos a otras vivencias del cristianismo naciente. Numerosos escritos procedentes de la región de Siria, como será la Didaché, las cartas pseudoclementinas o los hechos apócrifos, dan testimonio de este estilo propio que perduró hasta el siglo III después de Cristo. Se caracterizaba por la vivencia radical de la pobreza y las renuncias a ejemplo de Jesús, que vivió sin familia, pobre y siempre en camino. Ser cristiano consistía para ellos más en un estilo de vida que en una doctrina. Esto es lo que dice nuestro manual para que entiendas la comunidad a la que se dirige Mateo.
Es una comunidad que posee muchas tentaciones y que estas tentaciones tiene que evitarlas porque le impedirían tener un seguimiento, estrecho a Jesús. Y la última bienaventuranza que nosotros nos encontramos aquí, que está dividida en 2 versículos, si las 8 anteriores iban de manera generalizada para todos, en esta última bienaventuranza van sobre todo para los oyentes y los lectores del Evangelio de Mateo. Oyentes y lectores somos nosotros también. Voy a leerla y dice: dichosos serán ustedes cuando los injurien y los persigan y digan contra ustedes toda clase de calumnias por causa mía. Alégrense y regocíjense, porque será grande su recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Hasta aquí prácticamente las llamadas bienaventuranzas, que son parte del Sermón de la Montaña. Esta última que acabo de leer cambia totalmente porque ya no se dirige a todos, ahora se dirige más bien a ustedes. Estamos hablando entonces que se está dirigiendo a los oyentes primarios del Evangelio y obviamente a los lectores. Ahora nosotros nos convertimos en lectores del Evangelio de Mateo y también va dirigida a nosotros, pues. Así comienza: dichosos serán ustedes cuando los injurien. Y luego dice: alégrense y regocíjense, porque será grande su recompensa, porque así persiguieron a los profetas. Evidentemente es una manera de demostrar el autor sagrado que eso que estaban viviendo aquellos cristianos a los que se dirige es parte del seguimiento a Cristo. Para nosotros el día de hoy, como les he externado más de una vez, aquí en Occidente, salvo la época cristera, pero hasta el día de hoy no hemos tenido una persecución de esas magnitudes. Pero sí hemos encontrado algún rechazo. Hemos encontrado algún rechazo por el simple hecho de declararnos cristianos. Pues la invitación es a seguir adelante, a que de alguna manera hagamos caso omiso a todas esas injurias que se nos hace por el hecho de ser cristianos. Vamos a dejarle hasta aquí. La próxima semana continuamos con el Sermón de la Montaña para que pues no nos saturemos de tanta información. Yo espero que la clase de hoy haya sido comprensible. Cualquier duda, cualquier comentario, bueno, ya saben ustedes, a través del chat o a través del canal de YouTube, hagan sus comentarios y yo, en la medida de lo posible, también trataré de responderles. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente edición. Gracias.